Dios te bendiga. Queremos compartir contigo un mensaje de parte de Dios a través de nuestro pastor Ezequías Veracierto, que sabemos será de edificación para ti. Te recordamos que durante este tiempo seguimos siendo iglesia desde nuestros hogares. Sigamos avivando el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 17. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá, en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven, a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dice que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que
que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con qué has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué dices?, protestó David. Si apenas ha abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Amén. Buenos días, nuevamente estamos con ustedes dándole fortaleza como iglesia. Hoy que no nos podemos reunir, pero podemos usar los medios de comunicación para llevar esa palabra de aliento, de fe, de gozo, de paz a cada uno de los que se encuentran entre nosotros y aún afuera también, ¿verdad? Estaba meditando en un pasaje, estábamos aquí hablando y meditando en un pasaje de 1 Samuel 17, ¿no? Cuando David pelea contra el gigante, contra el filisteo, el gigante Goliat. Y vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo que era temeroso a Dios. No obstante, tenían problemas por la situación y aquellos vecinos filisteos que tenían. Y los filisteos vinieron contra de ellos a pelear. Era una pelea de muerte, ya ellos lo habían intentado en varias oportunidades. Y el ejército de Saúl era el rey, se encontraba frente al ejército de los filisteos. Y había un gigante entre los filisteos, un hombre de casi 3 metros de altura, 2,70. Y aquel hombre salía todos los días de mañana y de tarde y retaba al ejército de Dios, al ejército de Israel. Y le decía: si hay algún valiente de ustedes que salga a pelear conmigo, si él gana, nosotros nos rendiremos. Si me gana la batalla, y si yo le gano, ustedes se van a rendir. Porque Satanás lo que quiere es que tú te rindas delante de sus designios. Pero un día, un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre, el hijo de Isaí, hermano de 3 que estaban en el ejército, su papá le mandó a llevar unos quesos y unos panes para el rey de Saúl y las personas que estaban peleando la batalla. Ya esto tenía 40 días, hablando, pasaje anterior hablamos de los 40, ¿no? Siempre. Y había 40 días este enfrentamiento, y de mañana y de tarde salía el gigante a retar al pueblo. Y era lo que el pueblo oía, pero David había llegado a ese momento y no tenía esa emisora. Y oyó cuando el gigante retó al pueblo de Dios y le dijo: ¿qué le pasa a este incircunciso que ha retado al pueblo de Dios? Y había un premio, como hoy puede haber un premio, porque si tú aceptas la victoria de Cristo, el premio es el cielo. Y cuando hablamos de cielo, hablamos de gozo, de paz, de armonía, ¿no? Y David, muy bravo, le dijo: ¿por qué este reta al pueblo de Dios? Yo soy el mismo que peleo contra este hombre y lo venzo.
Porque él no tenía 40 días oyendo la misma información en la mañana y en la tarde. Yo no sé qué estás oyendo tú. Hay veces estamos oyendo, hay mucha gente angustiada porque está oyendo a donde hay desgracia, donde hay... Sí, tenemos un coronavirus hoy que está matando a la humanidad. Que ni siquiera lo vemos. Aquel era un gigante. Hoy, aunque es invisible, es un gigante. Pero ¿sabes una cosa? Tú también eres un David que puedes derrotar a ese gigante. Es la sangre de Cristo la única que puede derrotar a ese gigante. No temas, no temas. La Biblia dice no temas. Jesucristo le decía a sus discípulos, no teman, crean solamente. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Ahora, esto es una cuestión espiritual, no es una cuestión física. Cuando hablamos de la sangre que Dios mandó venía el ángel de la muerte a atacar el pueblo de Egipto, y vivían ahí los israelitas también en una parte que se llama Gosén. Y Dios les dijo que mataran un cordero y pusieran su sangre en el dintel de la puerta. Si usted pone sangre sobre una madera, al rato esa sangre no se ve, la madera se la chupa. Ahora el ángel de la muerte iba a pasar de noche, menos se podía ver la sangre que marcara ahí. Es una cuestión espiritual. Pero el ángel de la muerte sabía que en esa casa había la sangre del Cordero, y nuestro Cordero hoy es Cristo, y la sangre de Cristo nos redime, ¿verdad?, de todo pecado. Nos exonera porque Él pagó el precio que nos era, la deuda que nos era contraria en la cruz del Calvario. Y era cuestión espiritual, de saber que el ángel de la muerte venía. La sangre no se veía, pero sabía, como hoy puede saber el virus ese que anda por ahí, que usted es hijo de Dios. Y Jesucristo lo venció un día. Hace 2020 años, Jesucristo venció en la cruz del Calvario, ¿sabe? Y nadie lo puede negar, es una realidad. Esa verdad ha perdurado por 2020 años, ¿verdad? Y seguimos hablando de 20, ¿no? De los 40, 20 y 20 son 40. Estamos en el año 20 del siglo XX y son 40, ¿verdad? La suma de esos son 40, y aquí había 40 días este gigante amenazando al pueblo de Dios hasta que David lo destruyó. Yo creo que David no se había preparado para eso. Cuando David dijo, este gigante yo lo voy a matar y le voy a quitar la cabeza, fue la palabra de David la que venció. Dígale hoy a ese virus, a mi casa no vas a entrar, no vas a entrar a mi país. Al final de cuentas, Dios tiene una iglesia que protege y la protege con su sangre. Si tú eres capaz de cambiar tu vida hoy, de decirle a Jesucristo, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, entra en mi vida, cámbiala, haga de mí la persona que usted quiere que yo sea, usted va a ver la gloria de Dios. Y cuando ese virus lo toque, el que va a morir es Él. Así como el gigante, cuando quiso tocar, ¿verdad? A lo mejor aquello era pueblo de Dios también, pero no estaban sintonizados con lo que Dios estaba hablando. Estos 40 días que también te mandaron a que estés en tu casa, habla con tu familia, lee la palabra, medita en ella, acérquense más a Dios, porque cerca de Dios, como venía David de cuidar sus ovejas, allá hay un monte, ¿verdad?, donde estaba solo y estaba cerca de Dios, no tenía la información que podían tener todos el ejército que estaba ahí, pudo vencer. Y si tú tienes la información de Dios, no hay nada que te pueda vencer. Eres tú el vencedor, porque Cristo ya venció hace 2020 años en la cruz del Calvario. Así es que te invito a que tú tomes este tiempo. Y hoy que estamos en esta cuarentena, yo no sé si va a ser una cuarentena en sí, no temas. Aprovecha el tiempo. Dios permitió que esto pasara para que todos los que dirigen el mundo, que estaban en su soberbia de hacer las cosas como ellos querían, hoy toditos estamos metidos en el mismo saco, ¿no? Pero Dios quiere que tú salgas de allí y dejes aliento de vida a los que están a tu alrededor, diciendo, Jesucristo es nuestra vacuna. No necesitamos una vacuna, pero la ciencia no puede. Los grandes biólogos no pueden hacer más nada. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Acércate a Él y obtendrás la victoria. No temas, no va a ser, si tú estás en Cristo, ni nada a ti ni nada a tu familia, porque ya tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, me lo guarde y cántale al Señor. Aprovecha estos días de alabarle al Señor. Dios me lo bendiga. Amén.